Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy voy a presentar mi exposición, el árbol de transmisión. El árbol de transmisión se encarga de llevar el giro del motor a las ruedas que están en su eje diferente, es decir, que encontrará un coche con motor delantero pero con tracción trasera o total. Se trata de una barra que junto con otros elementos tiene que soportar el par motor sin deteriorar ni causar vibración. La función del árbol de transmisión. En concreto, su labor es comunicar la caja de cambios y al diferencial para entender que el papel desempeña dentro de la transmisión, dar un repaso a sus elementos principales. El volante motor transmite el giro al embrague, a la caja de cambios y de ahí pasa al árbol de la transmisión cuando el motor está en un eje diferente a las ruedas motrices. De este pasa al diferencial y de ahí se divide a dos palieres, uno para cada rueda. Las partes del árbol de la transmisión. El árbol es la barra en sí que va a transmitir el giro, por eso debe tener una construcción muy fuerte de acero u otros metales igual o más resistentes que soporten el par motor sin retorcerse. El problema viene cuando el motor es muy potente o la distancia que tiene que recorrer el árbol de la transmisión es muy grande. Cuando más larga tenga que ser la barra, más fácil será que se torsione y pierda parte del par que él está llegando desde el motor. Por eso en estos casos se suelen dividir en dos barras o más unidas en cadena junta elástica. En este caso suele llamar, por ejemplo, árbol posterior y árbol anterior, al que también puede añadir otro árbol central si es que se ha partido en tres. Cardanes son los que permiten que el giro pueda transmitir entre dos ejes aunque no estén alineados, por eso tiene que aguantar el mismo para que el propio árbol o árboles. También se suele llamar a juntas cardán o juntas cardánicas si solo hay un árbol sin dividir. Llevará como máximo un cardán en cada extremo, es decir, en la unión con la caja de cambios y en la unión con el diferencial. Si el árbol se ha dividido en varios, por los motivos antes mencionados, también se encargarán de unirlos entre sí. Juntas elásticas. Cuando el cambio de ángulos que va a haber es mínimo, no es necesario utilizar cardanes. Bastará con usar las llamadas juntas elásticas, que no es más que colocar uno o varios discos de un material elástico entre las piezas a unir. Irán atornilladas esos tornillos que permiten cierta movilidad de entrada y salida para acompañar la deformación de juntas elásticas. Estas piezas también suelen soportar un cambio de ángulo entre los componentes que unen de hasta 8 grados, así que suelen emplearse, por ejemplo, en árboles centrales que van fijados al vehículo y que por lo tanto no van a moverse mucho. Soportes. Con el árbol de la transmisión, la conexión entre la caja de cambios y diferencial está
hecha, pero muchas veces hay que fijarlo al chasis del coche. Sobre todo si está articulado con varios árboles. De esto se encargan los soportes del árbol de la transmisión, que pueden ser completamente fijos o permitir cierta movilidad de este. Qué interesante. Manguito deslizante. Al tratarse de un componente mecánico, tiene que asumir cierta movilidad y cambio de ángulo que también requieren de un manguito deslizante. Se trata de un segmento que varía su longitud desde, aunque sea necesario. Eso se debe a que la distancia que hay desde la caja de cambio hasta el diferencial no es la misma siempre cuando se mueven los componentes del árbol. Unos pocos centímetros serían suficientes para que todo árbol de la transmisión y otra pieza se deteriore en poco tiempo. Por eso el árbol que tiene el manguito deslizante también se puede llamar árbol telescópico. O bueno, aquí dice el acoplamiento. Dice que es la unión formada por un manguito estriado interiormente que forma parte de las horquillas, acoplándose al estriado del tubo. Juntas homocinétricas. Digo, homocinéticas. Una junta homocinética o junta velocidad constante es un acoplamiento articulado en el que la velocidad de rotación de eje de salida es la misma que la de eje de estrada, que la de eje de entrada, independientemente del ángulo de transmisión con el que trabaja la articulación. Van ubicados en la punta de los palieres de transmisión y conectan dicho palier por la punta interior al diferencial y por la punta exterior a la mangueta de la rueda. La unión articulada está bañada en grasa, evitando el desgaste de los elementos internos. ¿Cómo funciona? Basándonos en el tipo Resetpa. Por ser el más usado hoy día, su diseño permite que el movimiento rotativo sea transmitido a través de 6 bolas periféricas localizadas entre una campana exterior y un núcleo interior ranurado. Este diseño, las bolas están sostenidas en su posición por pequeñas ventanas en una jaula de ensamble situado entre la campana exterior y el núcleo interior. Además, este diseño mostrado para permitir articulación entre el eje conducido y el eje conductor. Las juntas homocinéticas que están provistas de hueco estriado mediante el cual conectan ambos ejes. Cuidados para la junta homocinética. Viene especificado para cada tipo de vehículo que esto significa tener cuidado al cambiar cualquier diferencia en el largo es suficiente para que ésta salga de posición o se haga difícil instalar. Al remover la junta homocinética, asegúrese de reponer el aceite que se cae. Algunas transmisiones automáticas usan diferencial con lubricación independiente que requieren reponer aceite. Las juntas homocinéticas están resguardadas por un guardapolvo de caucho que por el lugar donde va ubicado las puntas de eje están en contacto directo con agua, polvo, barro, que se debe controlar el estado de estos elementos flexibles. ¿Para qué sirve la junta homocinética?
Sirve para transmitir el movimiento de rotación de eje a otro a pesar de que ambos ejes formen ángulos entre sí y no trabajen alineados. Por el contrario, las juntas Cardan, a medida de que aumenta el ángulo entre el eje conducido y el conductor, varía la velocidad relativa entre ambos produciendo vibración cíclica. Cuando más aumenta el ángulo de trabajo entre los ejes, mayor incrementa la velocidad del eje conducido con respecto al conductor durante el primer cuarto de vuelta de la transmisión. Tipos de juntas homocinéticas. Cardán doble. También otro inconveniente de este tipo de unión es que permiten el movimiento axial relativo entre árboles transmisor y transmitido, por lo que si esta condición es necesaria en el trabajo, hay que dotar al sistema de algún acoplamiento desplazante intermedio que permita el cambio de longitud. Primera posibilidad, lograr una junta homocinética es utilizar el cardán doble. En este caso, los cambios instantáneos de la velocidad angular, uno de los cardanes y transmitidos al cuerpo común, son compensados en sentido contrario por el otro, de manera que las velocidades angulares instantáneas de los árboles de entrada y salida son iguales en todo momento. Junta homocinética Glenser-Spicer. Consiste en dos juntas cardán unidas por una pieza de doble horquilla de forma de giro alterado. El otro extremo del palier, o sea, en la unión diferencial, se acopla otra junta cardán deslizante, o bien en este lado el palier se dispone de una junta deslizante de tipo Glenser. Esta junta es constituida por un tripoide donde se acoplan los rodillos alojados en las ruedas cilíndricas del manguito, donde pueden deslizarse. Esta junta es de engrase permanente y se caracteriza por su reducido volumen. Tiene un rendimiento muy elevado y muy poca resistencia al deslizante. La junta trípode deslizante Glenser se comporta de manera homocinéticamente bajo cualquier ángulo, con una gran capacidad para la transmisión de pares y un elevado rendimiento mecánico. Junta homocinética Receppa, o más conocida por junta homocinética de bolas, es más utilizada hoy en día. Suele utilizarse combinadas con Glenser tripoide deslizante, esta última montada en el lado de la caja de cambios y la junta Receppa en el lado de la rueda, pues trabaja perfectamente bajo condición de gran angularidad. Debido a complejidad constructiva de esta junta, no se han impuesto su utilización hasta hace pocos años. Juntas homocinéticas tractas. En los años 1920 se trata de una junta sencilla y relativamente fácil de fabricar. Estas dos piezas centrales las denominaremos nueces por su enorme parecido con este alimento. Las nueces son machos y hembra y se acoplan entre sí de manera que los elementos que transmiten el movimiento están siempre en el plano bisector. Averías en la junta homocinética. En caso de rotura del fuelle de la transmisión, se perderá toda la grasa que mantiene lubricada la junta homocinética.
Si esto sucede, es necesario sustituir el fuelle con su correspondiente grasa lo antes posible. Es importante mantener el fuelle en buen estado, ya que lo contrario dañaremos la junta homocinética y tendremos que sustituir por una nueva. Recomendación del árbol de transmisión. Los inconvenientes que se puedan presentar en ese tema genera ruido y vibración. Al formarse juegos en los manguitos estriados en las juntas cardánicas o en las flexibles, la falta de lubricación en cojinetes de agua o en la junta de deslizantes crea condición de funcionamiento peligroso para la integridad del árbol mismo. Juntas homocinéticas. En mayoría de casos, la causa que origina la avería en las juntas homocinéticas no es corregida hasta después de haberse repetido el problema, ocasionado un descontento en el cliente que repercutirá inevitablemente en el beneficio del taller. Por eso recomienda examinar periódicamente el caso del guardapolvo y sus brazaderas. Verifica el central motor de transmisión en la reparación. Preciso desmontarlo así como equivalentemente las ruedas para ampliar sentido tras realizar su alineación. Gracias.